Good afternoon. I want to thank you for joining us today. My name is Christina Yoka, and I am the Chief of Air Pollution Outreach for the Cleveland Department of Public Health, Division of Air Quality. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Mi nombre es Cristina Yoka y yo soy la jefa de el Comité de Alcance para Polución del Aire. I want to thank you for being here today and also allow Brian Sokolowski a minute to introduce himself. Quiero darle las gracias nuevamente por estar con nosotros y voy a permitir a Brian Sokolowski que se presente. Thank you so much. I'm excited to speak on this subject today. And I am Brian Sokolowski. I am the Chief of Monitoring for the Cleveland Division of Air Quality. And I am responsible for this project for the technical aspect, the setup of the sensors that we'll be talking about, and I'll be happy to answer any questions you have. Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Mi nombre es Brian Sokolowski y yo soy el jefe de monitoreo de este programa para la comunidad de Cleveland y puedo estar contestando cualquier tipo de preguntas técnicas y monitoreando toda la parte técnica de este programa. And I would also like to share that today's presentation will be bilingual in English and in Spanish, and I'd like to welcome Norris Mendez. Y también me gustaría decirles que la presentación de hoy va a ser una presentación bilingüe y les quiero presentar a Norris Mendez, quien va a ser nuestra intérprete. Hi to everyone, my name is Norris Diabru Mendez, and I'm going to be the Spanish interpreter during this presentation. Thank you all. Tonight's presentation is going to focus on the Community Leveraged Expanded Air Network in Cleveland project, or CLEANinCLE. La presentación de esta noche se va a enfocar y es dirigida por la comunidad. Es el impulso comunitario para expandir la red de aire en Cleveland y es presentada a ustedes a través de CLEANinCLE, que en español podría decirse limpiar en Cleveland. To get started, I just want to share a few housekeeping notes. Please stay muted when you are not speaking, and there will be multiple places that we stop throughout the presentation for questions. Please raise your hand or type your question in the chat. Primero que nada, me gustaría revisar con ustedes algunos puntos importantes antes de comenzar la presentación. Por favor, ponga su micrófono en silencio cuando no esté hablando. Vamos a tener varios lugares donde ustedes van a poder hacer preguntas. Nosotros vamos a parar la presentación para que tengan la oportunidad de hacer preguntas. Para eso, por favor, levanten su mano o escriban su pregunta en el chat. Today's presentation is being recorded and it will be posted to our website shortly. And we will also have today's slides available in Spanish in about 10 business days. La presentación de hoy está siendo grabada y va a estar disponible en nuestro sitio web. La presentación también va a ser traducida al español y va a estar disponible igualmente en nuestro sitio web. I'm going to start with sharing a little bit of information about the Cleveland Division of Air Quality, or CDAC. Voy a comenzar por explicarles un poquito acerca de las condiciones del aire en Cleveland, o lo que se conoce por CDAC.
We are the local air agency that services Cuyahoga County. What that means is that we are the representatives for Ohio EPA when it comes to air quality issues. Nosotros representamos a la agencia que sirve al condado de Cuyahoga. Nosotros representamos a IPA o la agencia de protección del ambiente en relación a problemas con el aire. I'm going to share just a few things about our work. One of the key areas that we are responsible for is responding to citizen air quality complaints. And I will share a few examples on the next slide. Voy a compartir con ustedes algunos detalles de lo que hacemos con relación a la calidad del aire. Nosotros respondemos a las quejas acerca de la calidad del aire y voy a compartir esto con ustedes a través de esta presentación. We are also responsible for writing air quality permits. These are basically contracts that have the rules that establish what a business or industry is allowed to do for air quality. También escribimos los permisos. Básicamente se refiere a que nosotros escribimos los contratos que contienen las reglas o los reglamentos que gobiernan un centro y qué es permitido hacer cuando se trata de la calidad del aire. And then lastly, we operate an air monitoring network throughout Cuyahoga County, which collects information for air quality that is outside. Además, nosotros operamos el monitoreo a través de una red en el condado de Cuyahoga que está con relación al aire externo. These are a few examples of the types of industries or facilities that might produce air pollution that we regulate. It ranges from small dry cleaners and gas stations to larger steel mills and bigger industry. Aquí les presentamos algunos de los tipos de industrias que pueden requerir un permiso. Va desde pequeñas plantas a estaciones de gasolina incluyendo y cubriendo compañías grandes. Residents can submit air quality complaints that are related to those facilities or anything else that is going on in their neighborhood. The types of complaints could be anything from dust to odors to open burning. La comunidad puede someter algún tipo de quejas que estén relacionados con la calidad del aire. Algunas de estas quejas pueden incluir polvo, pueden incluir fugas de polvo, la calidad del aire interno, olores, humo. To submit an air quality complaint, you can call our 24/7 hotline at 216-664-7442. Para enviar algún tipo de queja con relación a la calidad del aire, usted puede llamar a nuestro número gratis al 216-664-7442. This is a map that has our existing air monitoring network. Each color on the map represents a site in Cuyahoga County that monitors for air pollution. La siguiente gráfica que están viendo representa la red de monitoreo que tenemos en Cuyahoga County y cada color representa un área específica que estamos cubriendo, que vamos a cubrir dentro de Cuyahoga County. Each site is going to monitor for a different pollutant depending on the purpose of that site.
Cada lugar va a ser monitoreado por un tipo de contaminación específica. These are the pollutants that we monitor for. I'm not going to read them all off or all the details, but I do want to share what the pollutants are. Esto es una lista de las diferentes tipos de contaminaciones. No voy a leer todas ellas, pero sí quiero hablar algunos detalles de algunas de ellas. These are 6 pollutants called criteria air pollutants that were established by U.S. Environmental Protection Agency. Estos son seis tipos de contaminaciones o polución que han sido establecidas por los organismos competentes. The names are ozone, particulate matter, carbon monoxide, sulfur dioxide, nitrogen dioxide, and lead. Los nombres son ozono, partículas de materiales, monóxido de carbono, dióxido de sulfuro, dióxido de nitrógeno y plomo. This picture is showing you the size of particulate matter, which is one of the main pollutants that we're going to focus on in the CLEANinCLE project. En esta gráfica les mostramos el tamaño de una partícula de polución y es una de las en las que nos vamos a concentrar durante esta presentación. The particulate matter is a mixture of particles in the air, and it is measured by size. The blue on the screen, the blue circles, represent particulate matter 10, and the red circles represent particulate matter 2.5. Las partículas de materiales son partículas que producen contaminación y en la gráfica que están viendo, la parte azul está representando el tamaño de esas partículas y está compuesta de polvo, polen y moho. The smaller the particulate matter, the more damaging it is to human health. Mientras más pequeña sea la partícula, más peligrosa es. At this point, I want to pause for questions. If you have a question, if you could raise your hand or type it in the chat. En este momento me gustaría tomar una pausa y para que si tienen alguna pregunta, levanten su mano o pongan su pregunta en el chat. Okay, I'm going to go ahead and keep going, but we'll have more chances for questions later. Voy a continuar, pero ciertamente vamos a tener otras oportunidades de hacer preguntas. So now I'm going to share information about the CLEANinCLE project. Por ahora voy a compartir con ustedes información sobre el proyecto de CLEANinCLE o CLEAN. CLEANinCLE is a community air monitoring project that is funded through the U.S. Environmental Protection Agency. CLEANinCLE es un proyecto comunitario para monitorear el aire. Y el proyecto está fundado a través de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos y es dirigida por la División de la Calidad del Aire en Cleveland. The primary objective of CLEANinCLE is to have a better understanding of air quality at a neighborhood level and improve our services to the community. Nuestro objetivo principal
es desarrollar una mejor comprensión de la calidad del aire en los vecindarios, el nivel de la calidad del aire en los vecindarios y mejorar nuestros servicios a la comunidad. Our project partners include Cleveland Neighborhood Progress, Case Western Reserve University, Better Health Partnership, and Cleveland Clinic Respiratory Institute. Nuestros colaboradores en este proyecto incluyen el Cleveland Neighborhood Progress. Estos son nombres propios, así que los voy a traducir exactamente como son. These are proper names, so I won't be translating those names. I will just be saying the name. El Case Western Reserve University, Better Health Partnership, and Cleveland Clinic Respiratory Institute. Cleveland Neighborhood Progress is our partner for community engagement. Case Western will help us with technical support, and Better Health Partnership will work with medical providers to help with asthma treatment and best practices for respiratory care. Cleveland Neighborhood Progress nos ayudará a fomentar la participación de la comunidad trabajando con la Asociación de el Aire Limpio y planificando las reuniones con la comunidad. Case Western Reserve University nos va a proporcionar ayuda técnica con bajos costos de los sensores de calidad y a crear un tablero en el cual se analizarán las entrevistas a la comunidad. And Cleveland Clinic Respiratory Institute will serve as a medical advisor and help us with health data. Better Health Partnership va a conducir las entrevistas con médicos o proveedores de medicinas locales y para obtener información de cómo tratar prácticas para tratar el asma de manera que podamos mejorar el cuidado del aparato respiratorio. Y la clínica de Cleveland o el Instituto Respiratorio de la Clínica de Cleveland nos va a servir como un consejero médico y a interpretar los datos o los resultados de salud. We also have 6 Cleveland residents that are serving as community air advisors. Además, tenemos algunos residentes de la comunidad que van a actuar como consejeros para este proyecto. These community air advisors will help with engagement with their local communities, and their position started with us in February. Estos consejeros nos van a ayudar a integrar a la comunidad y hacer que participe. Y el proyecto va a comenzar o comenzó en febrero. They're helping to share information about their neighborhoods and share the concerns of the neighborhoods that they represent. Y van a compartir la información que ellos colecten de la comunidad y para mejorar la confianza de la comunidad. So what will CLEANinCLE actually do? ¿Qué realmente hace CLEANinCLE? There are 4 key activities. The first is to expand our air monitoring network by installing 30 air sensors and a mobile monitoring shelter. Tenemos 4 principales situaciones. La primera es expandir
el monitoreo o la red de monitoreo del aire en Cleveland y en los vecindarios al instalar 30 sensores de aire y un centro de monitoreo. The second activity is that we will develop a air quality dashboard that shares real-time air quality information. La segunda actividad es que vamos a desarrollar un tablero de aire, de la calidad del aire, en el cual vamos a demostrar casi en tiempo verdadero la información de la calidad del aire, la información existente comparada con la que se recoge de la red del aire del monitor. We will also work with medical providers to understand challenges to asthma treatment and management. También vamos a trabajar con proveedores médicos para entender lo que necesitamos hacer para los tratamientos y manejos del asma. And lastly, there will be resident interviews conducted in the neighborhoods to understand what is going on at the ground level. Y finalmente vamos a conducir entrevistas en los diferentes vecindarios para tratar de comprender sus experiencias con relación a la calidad del aire. I'm going to share more details about each of these activities in the next few slides. Voy a compartir un poco más de detalles acerca de estas 4 actividades en lo que sigue de la presentación. First, these are the main monitoring equipment that we will be using with this project. Primero que nada, lo que están viendo en este momento es el equipo que vamos a utilizar primeramente para monitorear la calidad del aire. On the left, that is an example of one of the sensors. There will be 30 of them. A su izquierda tenemos una demostración de cómo van a ser los sensores y van a ser 30 de ellos. We will start to install in early summer, and once they are installed, they'll stay until at least until May 31st, 2026. Vamos a comenzar la instalación de estos 30 sensores temprano en el verano. Y una vez que estén instalados, van a permanecer en el lugar donde los instalamos por lo menos hasta mayo 31 del 2026. On the right side is an example of a mobile monitoring shelter that will be used. This will be a trailer that has a shelter on it with additional air monitoring equipment. A la derecha tenemos la demostración de el centro móvil de monitoreo de la calidad del aire. Este es como un tráiler que va a estar disponible y es movible a las diferentes localidades. There will be one mobile monitoring shelter, and once it is at a location, it will stay there for 1 year. Vamos a tener este centro de monitoreo en 2 diferentes lugares y una vez que estén ellos ahí situados, se van a mantener allí por el periodo de 1 año. The sensors will go to key areas in the city of Cleveland that appear to have air quality concerns and just other conditions at the neighborhood level that might make residents more vulnerable to air pollution. Los sensores van a estar ubicados en áreas específicas de Cleveland. If you can, you can repeat the last part, please. Sure. I'm going to rephrase that. Okay, thank you. Thank you. Yeah. The red on the map show where there are worse health conditions in the city of Cleveland, and these are the areas that we want to try to focus the project.
Las partes rojas que ven en el mapa son las partes donde hay un mayor riesgo en cuanto a la calidad del aire. Por lo tanto, estas van a ser las áreas donde vamos preferiblemente a colocar los sensores. Estas van a ser las áreas específicas donde se van a instalar los sensores. These areas were identified using data from the U.S. Environmental Protection Agency and asthma information from Better Health Partnership. Estas áreas han sido identificadas considerando varias variables de la población y variables del ambiente. Y de acuerdo a la cuán vulnerable es cada área basado en la EPA con relación a las ratas de asma en el área. The data from the sensors will go to a data dashboard. Los datos de los sensores recogidos por los sensores se va a transmitir a un tablero de datos. The dashboard will show a map of Cleveland and Cuyahoga County with each of the sensors identified on the map. Los datos se van a mostrar en el mapa de Cleveland y en el condado de Cuyahoga y van a indicar dónde están colocados los sensores y la información que recibimos de los sensores. This online map will show data from both the sensors and data that we collect with our existing air monitoring network. La información recolectada va a reflejar la información que recibamos de los sensores y la información que recibamos de la red de monitoreo. The data will be in close to real time. So the data will be collected at the sensor and then displayed shortly after. Los datos o los resultados van a ser recolectados muy cerca de tiempo real. Primeramente, habrá una pequeña tardanza entre recolectar los datos y cuando nosotros demostremos los datos en el monitor. The way the data will be displayed will be similar to what's called the air quality index. La manera en que los resultados van a ser proyectados va a ser muy similar a lo que llamamos un índice de la calidad del aire. The air quality index is a measure of how good or bad the air quality is. El índice de calidad del aire es una forma de medir los niveles de la calidad del aire. The green represents good air quality, and the reds and purples represent bad air quality. La parte verde representa una buena calidad y la parte roja representa una deficiente o muy mala calidad. While we're doing this project, we'll also be working with medical providers on asthma treatment. Mientras estemos trabajando en este programa, también vamos a estar trabajando con personal médico para obtener información sobre tratamientos para el asma. Sorry, one second. Better Health Partnership has been interviewing medical providers about some of the challenges they have with treating asthma, and this information will be shared at our April in-person meetings. Better Health Partnership, una organización, está entrevistando a los proveedores médicos
para determinar cuáles serían las pautas a seguir para el tratamiento del asma y van a compartir esa información en abril. And then one last key component is we'll be conducting resident interviews. Uno de los últimos componentes de este programa es que vamos a conducir entrevistas con los residentes de las áreas. The resident interviews will take place as either a ride-along interview in a vehicle or car, or as a walking interview in the resident's neighborhood. Las entrevistas para los residentes se van a hacer mientras los residentes están manejando en su carro o si están caminando en las calles, en las aceras. The purpose of the interview will be to hear more directly about air quality experiences directly in the neighborhood. El propósito de las entrevistas es principalmente escuchar acerca de la calidad del aire, de las experiencias de la calidad del aire en sus vecindarios, donde ustedes viven. These interviews will be analyzed and help us understand where there might be gaps in the services that we provide. Las entrevistas van a ser analizadas y se van a hacer como un mapa. Esto nos va a ayudar a identificar brechas en nuestros servicios. They can also help us understand what some of the air pollution problems are at the neighborhood level. Y también nos ayudarán a comprender cuáles son los problemas de polución, de contaminación en nuestros vecindarios. I'm going to pause here for a moment. That was a lot of information. Vamos a pausar un momento por ahora. Hemos compartido una gran cantidad de información y queríamos saber si tenían algunas preguntas. If you have a question, you can raise your hand or type it in the chat. Si tienen alguna pregunta, levanten su mano o escriban su pregunta en el chat. Okay, I'm going to move on. There's just a few more slides. Vamos a continuar. Nos quedan unas cuantas hojas de presentación. So first, and how we're going to wrap this up is how can residents get involved? Ok, vamos a terminar, estamos por terminar y queríamos cubrir cómo pueden los residentes envolverse en este proyecto. The first thing is that residents can submit recommendations for sensor locations. Lo primero es que los residentes pueden enviar una recomendación para una locación donde podamos instalar un sensor. We have a form on our website, which is clevelandhealth.org, that has an opportunity for you to submit your thoughts on where a sensor should go. Tenemos una forma que ustedes pueden llenar en nuestro site que se llama clevelandhealth.org. Pueden llenar esta planilla y enviarla con sus recomendaciones. When you submit a recommendation for an air sensor location, there are a couple things to keep in mind. Para enviar una recomendación para mejorar el aire o para instalar los sensores, hay unas cuantas recomendaciones que queremos hacerles o que tomar en cuenta. The first is that these are going to be installed at public locations such as libraries, recreation centers, or other community venues, and not at private residences. Número uno, estos sensores van a ser instalados en locaciones públicas, no en residencias privadas.
The second is that the recommendation can either be a specific area or location or a general idea, such as this neighborhood needs a air sensor, or this intersection, or this facility needs a air sensor. Lo segundo es que la recomendación puede ser específica para una área o puede ser para una locación general. Puede ser este vecindario necesita un sensor, en esta intersección necesitamos un sensor. The air sensor recommendation can be for something where there's a specific concern, such as a facility, or it can be more general, that you just think that the local area has air quality issues. Lo tercero es que la recomendación puede ser para la colocación de un sensor si usted tiene algún tipo de preocupación relacionada con la calidad del aire. Puede ser algo específico, algo que no se tiene todavía y se considera que puede beneficiar el área. And then the last thing is that access to electricity is preferred, but it is not required. We can also power these sensors through batteries. La última consideración es que es preferible tener acceso a electricidad, pero no necesariamente requerido. Podemos instalar sensores que funcionen con baterías. Another way residents can get involved is to attend either virtual meetings or attend in-person meetings at different locations. Otra forma en que la comunidad o los residentes pueden involucrarse con este proyecto es asistiendo a reuniones personalmente o también a atender a reuniones virtuales que se van a realizar cada 2 meses. The meetings are an opportunity to hear from residents about potential air quality concerns, recommend sites for the air sensors, and then just generally get involved in the project and where it's at. Estas reuniones son importantes porque van a servirnos como una manera para escuchar qué tienen que decir los residentes y sus opiniones acerca de cualquier preocupación que tengan con la calidad del aire que ellos hayan experimentado en sus vecindarios. Each of the in-person meetings will have refreshments, child activities, and language translation services can be provided. En cada reunión personal, donde usted vaya a la reunión, se va a ofrecer comida, se va a ofrecer actividades para los niños, interpretación en su idioma. Our next round of meetings will be held in April, starting on April 10th. Nuestra próxima reunión va a tener lugar en abril 10, el miércoles abril 10 de 6 a 7:30 p.m. The primary topic at the April meeting will be on what Better Health Partnership has learned so far from medical providers. En esta reunión vamos a tratar el tema de cuáles son los tópicos que hemos obtenido de los proveedores médicos. We will also have a more in-depth conversation about submitting site recommendations for the air sensors. También vamos a hablar un poco más profundamente acerca de cómo enviar sus recomendaciones para la localización de los sensores. If you cannot make the April meeting, there will be a virtual meeting in May that covers the same topics. Si no pudiera asistir a la reunión de abril, habrá una reunión virtual el 15 de mayo en la cual cubriremos los mismos tópicos.
We held our first round of meetings in February, and there were 4 at different locations. Ya tuvimos 4 reuniones en febrero en los cuales cubrimos los siguientes tópicos. At these meetings, we explained the CLEANinCLE project, but also wanted to hear from residents about their air quality concerns and just the general what was needed, what their concerns were at that point in time. En estas reuniones les explicamos a los residentes qué era CLEANinCLE, pero además queríamos obtener preguntas y hablar sobre los problemas y las preocupaciones que ellos han experimentado con la calidad del aire. We heard about concerns relating to odors, specific facilities, and lead. Escuchamos acerca de preocupaciones con relación a olores y otras cosas pasando con relación al aire. We also heard from residents about concerns on asthma rates in the city of Cleveland and trends of asthma over time. También escuchamos acerca de cómo ha crecido el asma en Cleveland. And we also shared resources with residents in terms of submitting the sensor recommendation form was shared, and other ways that residents can submit general concerns to us at that meeting. También compartimos en esta reunión cómo pueden hacer los residentes para llenar y enviar el formato para someter alguna recomendación o para que se comunicaran con nosotros con cualquier otro tipo de preguntas o algo que quisieran ellos saber. All right, that was the last slide. So I want to again open it up for questions about anything we talked about today. Ok, con esto concluimos la presentación, pero nuevamente quisiera abrir este momento para preguntas. Si alguien tuviera alguna pregunta, levante la mano o póngala en el chat. If you have any questions, feel free to either raise your hand or type them in the chat. Si alguien tiene alguna pregunta, siéntase libre de levantar su mano o escribirla en el chat. Brian, is there anything that you want to address that I didn't cover? Brian, ¿hay algo que sorry. quisiera cubrir de lo que yo no hablé? Yeah, just briefly, Christina, can you go back to the AQI presentation slide? Yes, thanks. Just quickly wanted to mention that these different colors, so we often don't see the purples, and even colors in the orange can be can negatively impact your health. So want to translate. Yeah. Sí, cuando estamos revisando nuevamente este gráfico que se refiere al índice de la calidad del aire, y a veces pues no prestamos mucha atención a la parte moradita o a la parte naranja, pero ciertamente que estos pueden tener un gran impacto en la salud de las personas. And so depending on maybe some health conditions, those different levels can affect you differently. Así que dependiendo de la condición de salud de la persona, estos niveles pueden afectarle de diferentes maneras. And lastly about this slide is that if in the meantime, until we get our dashboard up and running,
please, feel free to visit AirNow. That's AIRNOW.gov for real-time air quality in your area. Mientras trabajamos en nuestro tablero y hasta que no lo tengamos disponible, pues les recomendamos que para que obtengan más información sobre este índice de la calidad del aire, pueden ir a AirNow, AIRNOW.gov, para que obtengan información a tiempo real de cómo están los niveles de la calidad del aire. And then lastly, I just want to reiterate that we are looking for your input for locations. I will find a way to get a sensor in an area that you're looking to know that air quality of. So we definitely need your feedback. Thank you. Y finalmente quería reiterarles la importancia de recibir sus sugerencias y de que ustedes nos hagan saber dónde necesitamos poner un sensor. Yo haré lo que está de mi parte para cumplir con eso. Thank you. That's all I had. So I've had a Gracias. request. I've had a request to share 2 websites. And so I'm going to stop sharing the presentation and go to a different website real quick. En este momento vamos a revisar otra cosa fuera de la presentación. So if you give me just a minute here, I need to pull the website up. Un momentito que estamos tratando de entrar en nuestro sitio web. Okay. I'm not going to be able to see the chat at any during this, but can you see the website? No, we just see your Just screen your now. desktop. Oh. What about now? Still no. Do you want me to do it, Christina? Yeah, can you go to Yes. I already just go to have it. airnow.gov? It's in my favorites. Lo que estamos tratando de hacer es de mostrarles la dirección de nuestro sitio web. Así que un poquito de paciencia que lo estamos buscando. That was so fast. No, I'm used to it. So this is airnow.gov. Este es el sitio web del que le estábamos hablando antes, donde pueden chequear el índice de la calidad del aire en AirNow, airnow.gov. And what this immediately shows you is the data from the existing air quality sites that we operate, and currently the air quality is good, and the predominant pollutant is ozone. Lo que están viendo en este momento es el nivel de la calidad, el índice de la calidad del aire que nosotros monitoreamos en este momento es bueno. Se ve, ahí dice que es bueno y está verde. Y el contaminante que tenemos en este momento es el ozono. And also it will forecast the AQI for the next couple of days. So it will utilizing weather data and monitoring data to give you an idea of what the air quality will be like tomorrow. También lo que hace es que hace un pronóstico de cómo va a estar el aire en los siguientes días. Can you click, Brian, can you click on the
Spanish resources? Yes. Brian va a buscar los recursos en español. These resources, these are a bunch of fact sheets and just information in Spanish about the air quality index and general air quality issues. Ok, lo que están viendo en este momento es en la parte donde dice recursos en español. Si ustedes le dan clic allí, van a obtener una serie de documentos educativos acerca de la calidad del aire y pues una cantidad de detalles relacionados con el tema que estamos tratando hoy. Now Brian, can you go Yep. to our website and go to the CLEANinCLE page? Yep, just give me 1 second. Estamos buscando el otro website de CLEANinCLE. While he's pulling that up, I did see a question that asks, will you share this information from Better Health Partnership at the April CLEANinCLE meetings or only at the April 10th meeting? Tenemos una pregunta. La pregunta es que si se va a compartir esta información en la reunión de abril. Each meeting in April will have the same agenda, so all 4 meetings will share the Better Health Partnership research. Cada reunión en abril va a tener la misma información. En todas las reuniones vamos a compartir la misma información de Better Health. And then this is the general overview of the website where we will post all of our information and upcoming meeting dates. Lo que estamos viendo en este momento es nuestro sitio web de clevelandhealth.org. So if you just scroll down, Brian, to the meeting information, this is where we'll have all of our meeting dates posted. Y aquí vamos a tener las reuniones posteadas acá, como pueden ver en este cuadro. Ahí están todas las reuniones que se van a dar en los siguientes meses. And then, Brian, can you scroll up to the sensor recommendation form? Vamos ahora a ver las recomendaciones para el formato para hacer las recomendaciones para instalación de sensores. Yep. If we can just walk through it. Yeah, so if you would like to recommend a site for a sensor, just click on this link, have a sensor location recommendation, fill this form out. This will pop up and click start now and just answer a couple questions, your name, email, phone number, address, what ward you live in, and some reasons why you think could be a good location. And then submit, and that will go to a database where we can then look into your location, maybe follow up with you with follow-up questions, and go from there. Si usted desea llenar esta forma para una recomendación, simplemente vaya a la página que está viendo, seleccione hacer una recomendación para un lugar de instalación de un sensor. Va a aparecer la planilla, llene la información personal con su dirección y todos los datos que se requieren, y una vez llena con su recomendación de dónde podemos instalar el sensor, seleccione Submit o envíe y nosotros vamos a recibir la forma o la planilla, la vamos a revisar y si tenemos alguna pregunta nos vamos a comunicar con ustedes. Right. Brian, can you go back to the main website? Yep. And can you go to, I would like to show the complaint, submitting an air quality complaint. Oh, back to the
Lo que the queremos main. demostrar ahora es cómo enviar una queja sobre la calidad del aire. Keep going. Oh, it's Did it not on here. disappear? Yeah, just go to clevelandhealth.org. Okay. Okay, so then if you hover over, if you go back to the top, hover over the public, and then how do I How do I? submit a complaint? It's the third one down. Okay, so si vamos a la página cleveland.org, seleccionamos público, seleccionamos how do I, la primera, y después vamos a seleccionar la tercera opción que dice submit a complaint. Air quality complaints can be submitted through this form on our website, as well as other health complaints. So this can be tall grass, it can be pests, it could be rodents. So your type of health condition complaints can all be submitted here. En esta planilla se pueden enviar quejas sobre la calidad del aire, pero también se pueden enviar otro tipo de preocupaciones como de salud, cualquier tipo de preocupación que tenga con relación a la salud. As a reminder, you can also call our hotline, which is 216-664-7442. Y también queremos recordarles que pueden utilizar nuestra línea telefónica, nuestra línea hot o caliente al 216-664-7442 si desean comunicarse con nosotros para cualquier recomendación o consejería que necesiten. And then I just want to show one more website. Brian, can you just Google Purple Air Map? Y me gustaría mostrarles otro sitio web. Y este se llama Purple Air Map. O While map he's Purple Air. Yep. Sorry. It's okay. So while he's pulling it up, this is a map like what our dashboard will look like. This is not the dashboard, but we are going to create something similar to this. Lo que están viendo ahora es un mapa regular que muestra diferentes localidades como Cleveland y Lakewood, pero esto va a ser lo que nosotros vamos a crear en nuestro tablero, va a ser muy parecido a este mapa donde le vamos a mostrar los resultados de la calidad del aire. This is another website that you can go to get air quality information, but it's not air quality information that we collect. This is collected by other residents and groups in the community. Este es otro sitio web donde ustedes pueden ir y buscar información sobre la calidad del aire. Sin embargo, este website no es manejado por nosotros y no refleja el monitoreo que nosotros hacemos de la calidad del aire. Esto es manejado por otros residentes de otras áreas. The data dashboard that we're going to create will be similar to this, and residents will have a chance to help us design what that dashboard looks like. El tablero que nosotros vamos a desarrollar es similar a este y pues nos gustaría, vamos a necesitar la ayuda de los residentes para manejar este tablero y proveerles la información adecuada. Okay, I think that was the last thing I wanted to share. Brian or anyone else on the call, any questions or? Creo Did que you want eso to es pull todo back lo up que yo yours? tenía I por think we're just ahora. looking at black. I couldn't hear you, Brian.
I don't think we're showing anything right now. Is that correct? Yeah. I have nothing else to share. Okay. Are there any questions? ¿Alguna otra pregunta? So if not, I want to thank you for being here today. Si no hay ninguna otra pregunta, quiero agradecerles por estar con nosotros durante esta presentación. I also want to thank you for your patience. This is our first bilingual presentation. So thank you to Norris, as well as thank you to everyone who was on the call with your patience while we figured this out. También quiero agradecerles su paciencia. Esta es la primera vez que hacemos una presentación bilingüe. Quisiera agradecerle a Noris por la traducción. All right. Well, thank you again. And if there's no other questions, we will call it a day. Muchísimas gracias nuevamente y si no hay nada más, llegamos hasta acá y muy buenas noches para todos. All right. Thank you. Have a good night, everyone. Thank you. Have a good night, everyone. Thank you so much. Bye-bye. Bye.